Y para abrir este primer tiempo, pues efectivamente es una última hora que nos agarra en estos minutos. Se veía venir, digamos, en los últimos meses. Él mismo lo anunció en su momento. Ya estoy muy cansado, ya quiero que me dejen de molestar. Quiero descansar estos últimos, el tiempo que me quede. Y ahora, pues sí, José Mujica, el expresidente uruguayo y símbolo de la izquierda, símbolo de la resistencia también a las dictaduras, símbolo del progreso también y símbolo de la esperanza de que incluso bajo regímenes autoritarios hay espacio para hacer lo correcto. Ha muerto este martes a los 89 años. Lo confirma el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Dice: con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar, dice Orsi. Mucho, mucho te vamos a extrañar, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por el pueblo, por tu pueblo. Mujica murió entonces en Montevideo a los 89 años de edad, a unos días, como decías Nancy, de cumplir los 90, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago. Y como le decíamos, en enero, Mujica ya había anunciado que no quería seguir con el tratamiento para el cáncer, pidió que lo dejaran morir tranquilo, dijo: el guerrero tiene derecho a su descanso, en una entrevista en la que reconoció que se había terminado su ciclo hace rato, con su forma tan particular también de expresarse, de ser tan directo, pero a la vez de ser un, como dice Orsi, un viejo entrañable. Mujica ya tiene entonces ahora sí su descanso, el guerrero que se lo había ganado. Sí, en redes sociales ya se están despidiendo de él, descanse en poder. De esa manera lo despiden. Él lo que tenía era esto, el cáncer de esófago, le hizo metástasis porque corrió al hígado y fue cuando mencionó que ya no quería seguir con el tratamiento, que ya estaba agotado de las quimioterapias. En una ocasión dijo: me dieron 31 bombazos de estos rayos de las quimioterapias a las 7 de la mañana todos los días. Me dejaron un agujero así, contaba, ¿no? En eso, cómo fue su tratamiento. Y pues sí, ya estaba cansado. Ayer el mismo presidente de Uruguay mencionaba que ya no se movía de su cama Pepe Mujica. Y pues sí, muere un faro a nivel mundial, sobre todo a nivel latinoamericano, pero a nivel mundial de la izquierda. Quedan pocos líderes que podamos llamarles un faro. Él lo va a seguir siendo, pese a que muere el día de hoy, va a seguir siendo un faro latinoamericano en cuanto a la izquierda se hable, todo lo que hizo durante su carrera política, no nada más durante su sexenio en Uruguay, no, fue durante toda su carrera política, que hasta el final siguió dejando grandes enseñanzas. Aunque recibió a Alito Moreno en una ocasión, ¿te acuerdas? Hace unos meses también. Que además lo recibe después de que él pidió que ya dejaran de molestarlo. Sí. Y ahí van. Ahí van a molestarlo. Sí. Y bueno, vamos a pasar con las... Si te parece, empezamos con el perfil. Sí, mejor. Porque Mujica tuvo muchas facetas, decía el presidente Orsi: militante, compañero, pues fue un guerrillero. Sí. Fue parte del movimiento de liberación nacional Tupamaros, ahí en el Uruguay, bajo las dictaduras que hubo en aquellos años duros del siglo XX, sobre todo a partir de los mediados del siglo XX, que también sufrió el Uruguay. Ha sido una vida de activismo político que, encumbrada en un mandato presidencial de estos 5 años, que es un dato importante, marcado por la austeridad, Nancy. Mujica siempre fue un tipo que su vida fue humilde, fue una persona alejada de todo tipo de lujos, en ese sentido muy comparable, por ejemplo, con el presidente López Obrador, alejado de los lujos, viviendo hasta el final de sus días podríamos compararlo en su propio rancho, ahí en el Uruguay, en esta casita, que se hizo incluso muy famoso el bocho blanco de Mujica, donde viajaba, estas documentales que incluso le hicieron. Y también de no solo de la austeridad, sino de mensajes de solidaridad alejados de las grandes confluencias políticas, siempre muy enfocada. Ahí está la foto, por ejemplo, con Lula da Silva en el famoso bocho.
Y uno lo reconoce como este viejo bonachón, ¿no? Este viejo de izquierdas, este viejo que siempre tenía una lección que dar, una lección que enseñar. Y sobre todo era no solo faro, sino también era escuchado, porque pues una cosa es decirlo y una cosa es dar la lección. La otra es vivir tu vida en función de eso. Y Mujica era eso. Mujica era el ejemplo en carne viva de todas las enseñanzas que dejó. Esa es la foto famosa. Bueno, en este caso es azul el bocho. Esas enseñanzas que siempre dejó. Mujica nació en Montevideo, Nancy, en el año 1935 y se desmarcó en su momento porque al principio fue militante de una versión un poquito más movida al centro del Partido Nacional, en ese entonces uruguayo, y definitivamente ya en los 60s en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, esta guerrilla de izquierdas que lo llevó a la cárcel. 15 años de cárcel, torturado por la dictadura militar y bajo amenazas de que si cuando lo liberaran volvía a la guerra armada, a la resistencia armada, lo iban a fusilar. Por suerte en Uruguay la democracia llegó gracias a la batalla que dieron los Tupamaros y otros movimientos sociales uruguayos. En 1985 sale de prisión Mujica en ese momento y es beneficiado por una amnistía que se le entrega en ese momento para ya dar inicio a una nueva era política en el Uruguay, que por suerte desde ese momento, desde el 85, ya 40 años que hay democracia en el Uruguay y que incluso este guerrillero torturado en las mazmorras de las dictaduras uruguayas llegó a la presidencia del país. Sí, luego se terminaría militando en este partido en el que lo hizo toda su vida, el Frente Amplio, y en el año del 94 logró un escaño en la Cámara de Representantes. Su popularidad fue a la alza y una década después, en el 2004, se convirtió en el senador más votado de la historia de Uruguay, pese a que ya por aquel entonces representaba la veteranía política frente a otras figuras emergentes. El Frente Amplio le designó candidato a la presidencia en las elecciones del 2009. Se impuso en la segunda vuelta y el 1 de marzo del siguiente año tomó posesión para un cargo que no abandonaría hasta 2015. Y fue un presidente muy peculiar, Mujica. Recogió el testigo presidencial en 2005 de manos de su compañero Tabaré Vázquez, pero rápidamente dejó claro que su estilo discursivo y político distaba mucho de ser el común. Se convirtió en una rara avis dentro de una América Latina donde gran parte de la izquierda miraba como referente al venezolano Hugo Chávez y a su revolución bolivariana. Mucho más explosivo Chávez, sí, más confrontativo, más agresivo, pero no por eso menos de izquierda Mujica. Claro. Siempre a la izquierda, con el corazón a la izquierda decían algunos, siempre movido por esa ideología, sacado de todo protocolo, incluso en la vestimenta, por ejemplo, rechazando esta idea de... Sí. Me acuerdo de una frase, la voy a citar de memoria, no esperen certeza, pero decía algo así como de, pues tantos años nos han robado la gente de traje, que no habría que esperar que nos sigamos vistiendo así, que no tiene que ver con la vestimenta, la forma en la que uno se comporta o se conduce en la vida. Que es una de estas ideas también, por ejemplo, pues, que se le criticaban en su momento, ¿no? Decían, ¿cómo va a ser el presidente? Iba a andar en guaraches, iba a andar con ese pelo despeinado. Que son acusaciones, reitero, son acusaciones que también se hicieron aquí contra el expresidente López Obrador, que no se boleaba los zapatos porque andaba caminando en las calles, en los caminos de terracería y no se boleaba los zapatos, o el traje le queda largo, o... Pues no se trata de eso. Mujica fue en ese momento un rompedor en ese sentido. También con sus opiniones, con sus formas de expresarse, tan directas como le decíamos. Y que más allá de ese gobierno de los 5 años que duró al frente del Uruguay, recordemos que allá no hay reelección, como en Argentina, por ejemplo. Allá es como aquí su periodo y terminan. Ya. Y... deja la batuta en 2015, de nuevo a Tabaré Vázquez, por ejemplo, tenía una alta popularidad, la mantuvo hasta el fin de sus días y regresó como senador en ese momento, tuvo un escaño en el Senado,
Siempre muy importante su figura política y lo que fuera a decir, una figura moral de la izquierda latinoamericana, por supuesto uruguaya. Estuvo 2 periodos en el Senado hasta 2020, renuncia en ese momento, la pandemia de COVID-19 entra. Él era uno de los, de lo que le llamaban en ese momento población de riesgo, por la edad, él perdió un riñón cuando fue torturado en las mazmorras de la dictadura. Tenía muchos problemas de salud relacionados con eso, con todas las vejaciones que sufrió, que incluso el mismo Mujica decía que no le gustaba esto de que como que se presumiera que él había sufrido a la dictadura en carne propia. Él decía que muchos medían a ver quién era más torturado y quién menos, como si eso le diera más calidad moral a una persona o menos. Él decía, ya lo que me pasó, y ahora es otra página, hay que pasar a lo siguiente, y nunca se quedó encerrado en esa idea de, no, a mí cuando me torturaban, entonces yo tengo la razón, porque si a mí me hicieron eso, entonces yo debo tener una opinión virtuosa moralmente, ¿no? Siempre alejado de eso. Entonces, también es uno de los últimos políticos que parten en ese sentido, en una época en la que vivimos entre el cinismo, las fake news, les encanta mentir, les encanta decir, yo soy de izquierda y viajar en helicópteros, o yo soy de izquierda y viajar en primera clase y darse los lujos, o yo soy de izquierda, y no estar con la clase trabajadora. Claro, y él siempre estuvo a ras de piso con el pueblo uruguayo y muy querido por los latinoamericanos en general. Incluso más allá, su figura llegó a impactar, por ejemplo, en el movimiento griego, me acuerdo, cuando se luchaba en las calles griegas de Atenas contra los castigos que le aplicaba la Troika de la Unión Europea por los adeudos que tenía ante el Fondo Monetario Internacional. Los griegos usaban las caras de varios revolucionarios latinoamericanos y entre ellas estaba el viejo de Pepe Mujica. Sí, nunca se fue del todo, o sea, renunció, ya dejó sus cargos en medio de toda la pandemia a los 85 años de edad, pero nunca se ha ido y su voz ha sido reclamada en numerosas ocasiones en estos últimos años como altavoz de una izquierda dialogante. Hay una frase que justamente te recordaba antes de entrar en vivo, que es una entrevista que le hace El País a mediados de noviembre del año pasado. Y la verdad es que se me quedó mucho y la sigo recordando porque le preguntan, ¿se puede frenar el avance de la ultraderecha? Esto que estamos viendo en todo el mundo, desde Estados Unidos con Donald Trump, pero muchísimas figuras en Latinoamérica, pues se encuentra Javier Milei, por ejemplo, su vecino. Entonces, lo que Pepe Mujica responde, la clave está en la moral. El problema es que nos toca vivir una época consumista donde pensamos que triunfar en la vida es comprar cosas nuevas y pagar cuotas, con lo cual estamos construyendo sociedades autoexplotadas. ¿Por qué vos tenés un trabajo y te inventas otro porque necesitas más plata? Tenés tiempo para trabajar, pero no para vivir. El mundo está muy lejos de una sobriedad que le garantice tiempo libre para vivir. En mi país somos... Eso de el mundo está muy lejos de una sobriedad que le garantice tiempo libre para vivir. Entre paréntesis podemos ponerlo de las 40 horas. La reducción de la jornada laboral es para tener tiempo para vivir. En mi país somos 3 millones e importamos 27 millones de pares de zapatos. Ni que fuéramos 100 pies, es de locos. Nacimos para trabajar nomás. Vos sos libre cuando haces con tu vida lo que a vos se te antoja, que de repente es boludear. Para eso necesitamos tiempo libre. El ocio. ¿Entendiste? Porque la cultura es hija del boludeo. Es algo de verdad que va párrafo, línea por línea que dijo Mujica en esta respuesta, va derrumbando lo que en gobiernos de ultraderecha están totalmente en contra, pero que en gobiernos actuales, como lo que mencionamos de la jornada laboral de las 40 horas, aquí viene todo lo que se necesita, ¿no? Todo lo que para exigir que la jornada laboral se apruebe, el Mujica lo menciona, y que desde el Congreso el partido oficialista, que es de izquierda,
rechace esta idea, Sí. pues sí te choca a veces con las ideas de izquierda de Latinoamérica, ¿no? Entonces, esa respuesta a mí me dejó muy marcada desde hace unos meses que la leí. Si tanto van a presumir que están a la izquierda, pues sí deberían seguir esos mandatos, por un lado. Ahora, por el otro también ha sido despedido. Bueno, primero, para completar esa frase, hay otra en El País de hace muchos años cuando salió de la presidencia que dice que justamente no estábamos hechos para trabajar ni para comprar. Ujú. Porque es esta idea de la sociedad de consumo, que solo existes si compras, que solo existes si eres parte de ese círculo. Y si no eres parte de ese círculo, no existes, o no participas, o no tienes voz, o no vale tanto tu voz como la de los que sí participan en ese círculo vicioso. Sí. Siempre muy crítico de esa sociedad consumista. Y para cerrar, si quieres, esta parte del perfil, una frase de su querido amigo Eduardo Galeano, escritor uruguayo que también ya murió hace varios años, que él, cuando muere uno de sus mejores amigos, dice: a veces el dolor se dice callando. Ujú. Entonces, a veces también hay que dejar ese momento, ese minuto de silencio, como algunos dicen, para no solo recordar con gusto la vida de Mujica, que aquí en los comentarios decían, murió como vivió, libre, efectivamente, y que ahora, pues que se convierta en faro y en ejemplo, como él lo supo dar, ¿no? Sí. Pues sí, ahí tiene parte de su perfil. Se pueden hablar y se puede Sí, podríamos citar seguir, a ¿no? Pepe Mujica en innumerables ocasiones. Hay un video que acabo de compartir acá a Lluvia, que está con nosotros en los controles. A ver si en cuanto lo tenga lo ponemos. Ah, claro, ya sé cuál justamente es. habla de lo que dice aquí en la respuesta, ¿no? La cultura es hija del boludeo. Necesitamos tiempo para el ocio, necesitamos tiempo para vivir. No vivimos para trabajar, vivimos para nosotros, y tenemos que ser, vamos a ser libres cuando hagamos lo que cada uno de nosotros queramos. Esa es básicamente la idea de Pepe, ¿no? Que es muy rompedora justo en esta Sí. época del dorado Donald Trump, ¿no? Claro. Que es todo ganar, todo vencer, todo imponer, todo triunfar, todo aranceles, todo abuso. Ajá. Es el discurso precisamente que está en las antípodas de eso que se vive. Milei no creo que vaya a publicar nada, por supuesto. Mujica es todo lo que teme gente como Milei. Milei es él le llama libertarianismo, es una tontería. Sí. José Saramago se decía libertario, por ejemplo. No tiene nada que ver, es una palabra que está muy intoxicada por parte de los libertarios. Como Milei, pues es todo lo contrario de este tipo de políticos que proponen una vida plástica más que Sí. otra cosa. Sí, ya tenemos el video, a ver si lo puedes poner, Lluvia, que justamente así hay que recordar a Pepe Mujica, siendo feliz, disfrutando el boludeo como lo Ahorita lo estaba ponemos. haciendo en este video, que pues aparece bailando ya a su edad, ¿no? Ya más de 80 años. ¿Qué es esta idea también de quitarle? Ahí está, mira. Pues sí, pues esa es la idea también de disfrutar, porque hay una parte de la izquierda latinoamericana, sobre todo la izquierda que le tocó vivir a Mujica, pues que le tocaron los peores años, ¿no? Los años de la dictadura, los años de la tortura, los años de los desaparecidos, Sí. y que pues crecieron un poco más amargados, quizás con razón, de todo lo que les tocó vivir. Pero Mujica siempre mantuvo esa idea de disfrutar, de pasarla bien, de hacer comunidad, que es quizá una de las claves también de su filosofía política. La idea de la comunidad, la idea de no encerrarnos, la idea de no acercarnos a ese individualismo que también tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con esas cosas. La idea de tejer redes, de que ahora que está de moda el Eternauta, esta serie que se hizo a partir de un cómic argentino, nadie se salva solo, ¿no? Ujú. Es esa idea de, son las redes las que, ese tejido, esa comunidad la que te va a permitir no solo vivir una vida mejor, sino también cuando vayan mal las cosas, apoyarte en ellos y tú también ser un apoyo para el resto, ¿no? Sí, claro.